a compartir pantalla. Me dicen si ya pueden ver mi pantalla. Ya, maestro Angelito, ya, yo al menos ya la veo. Ya está la Muchas presentación. gracias. Ok. Sí, pues el día de hoy vamos a ver los criterios de congruencia y de semejanza. Entonces, pues coloquialmente se dice que dos figuras geométricas son congruentes si tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Por ejemplo, pues dos segmentos son congruentes si tienen exactamente la misma longitud. En el caso de los triángulos, pues vamos a decir que dos triángulos son congruentes si tienen sus lados y sus ángulos correspondientes iguales. Es decir, si tenemos dos triángulos, aquí tenemos uno y acá tenemos otro, ¿sí? Con la nomenclatura ABC, DEF, entonces, pues van a ser congruentes si se tiene que el segmento AB, mide lo mismo que el segmento DE y el segmento AC mide lo mismo que el segmento DF, así como el segmento BC mide lo mismo que el segmento DF. Y además, los ángulos A es igual que el ángulo D, el ángulo B es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo F. Eso es lo que necesitamos para que dos triángulos sean congruentes. Bueno, pero seguro que dirán, bueno, pero ¿cuál es lo mínimo que le debemos pedir a dos triángulos para que sean congruentes? Bueno, pues para eso tenemos lo que son los criterios de congruencia. El primero de ellos que vamos a ver es el criterio, bueno, aquí está el criterio lado, ángulo, lado. ¿Qué dice ese criterio? Bueno, dice que dos triángulos son congruentes si tienen correspondientemente iguales dos lados y el ángulo entre ellos. Mejor lo escribo, mejor lo escribo con el editor. Entonces vamos a poner aquí lado, ángulo, lado. Y dice que dos triángulos son congruentes si tienen correspondientemente iguales dos lados y el ángulo entre ellos. Ok, así nos quedaría. Vamos a cambiar de color. Vamos a borrar esto. Ahí está. Bueno, entonces esto nos dice que nos basta con que dos triángulos, por ejemplo, ABC y DF, tengan correspondientemente iguales dos lados y el ángulo entre ellos. Por ejemplo, si tenemos que este triángulo ABC tiene el segmento AB igual con el segmento
DE. Y después el segmento AC tiene la misma longitud que el segmento DF. Y además el ángulo formado entre ellos, es decir, el ángulo A en este caso y el ángulo D, también son iguales. Entonces los triángulos van a ser congruentes. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de cómo aplicaríamos este criterio. Vamos a poner una nueva página y ponemos ejemplo. Un ejemplo de la aplicación. Entonces, a ver, por ejemplo, si nos dicen si sobre los lados de un triángulo sobre los lados vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle AB y CA de un triángulo ABC. Se construyen triángulos equiláteros denotados como ABC' y CAB'. Siempre se tiene que la longitud del segmento BB' es igual que el segmento CC'. Ok. Sí, nos piden esto. Demostrar o mostrar que sucede esto, ¿no? Que si tenemos un triángulo cualquiera, puede ser de la forma que ustedes quieran. Vamos a hacerlo más o menos así. Un poquito más abajo. Ahí. Y bueno, con la nomenclatura de sus vértices ABC. Entonces, a ver, leyendo el ejercicio, dice, sobre los lados AB, es decir, este lado, y CA del triángulo ABC se construyen triángulos equiláteros. Entonces vamos a trazar los triángulos equiláteros. Uno sobre el lado AB. Más o menos así, ¿no? Supongamos que es equilátero. Más o menos así queda. ¿Sí? Y del otro lado, bueno, y a este vértice le ponemos C'. Y se pone AC. Y del lado AC vamos a trazar otro triángulo equilátero. Más o menos así. Así que los cambiamos de color para que lo distingamos. Los dos de verde. Entonces, este vértice vamos a ponerlo como B'.
Entonces nos dice, a ver, se construyen los triángulos equiláteros AB, C'. Aquí está. Y C, AB'. Aquí está. Entonces dice que siempre vamos a tener que el segmento BC, B', perdón, va a medir lo mismo que el segmento C'. Eso es lo que afirma, lo que se afirma. Entonces ahora tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrar que si hacemos esa construcción sobre cualquier triángulo, entonces siempre va a pasar que el segmento B' es igual a C'. Bien, pues entonces, primeramente, recordemos que los ángulos interiores de un triángulo equilátero, pues son de 60, ¿verdad? 60 grados. A 60. Y bueno, ahí también. Este otro lado, en el otro triángulo equilátero, también tiene 60. 60 de este lado. De hecho, ese no es necesario ponerlo, pero pues para que sea más claro que es un triángulo equilátero. Otra particularidad del triángulo equilátero es que pues sus lados son iguales. Entonces, bueno, vamos a poner aquí la demostración. Entonces, por ser el triángulo BAC' equilátero, se tiene que el segmento AC' es igual que el segmento AB. Sí, son los Maestro, lados del triángulo equilátero. Sí, dime. ¿esto funciona también si los triángulos equiláteros uno es mucho más grande que otro? ¿Cómo? Aquí sí, de hecho, o sea, es cualquier triángulo. Tú tienes un triángulo cualquiera, ABC, y sobre dos de sus lados trazas triángulos equiláteros. Obviamente van a tener distinta longitud, puesto que cada lado del triángulo equilátero, pues va a coincidir con la longitud del lado del triángulo sobre el cual se está dibujando. Por ejemplo, el triángulo BAC', pues la longitud de sus lados es la longitud del segmento AB. Pero en el triángulo equilátero ACB', la longitud de sus lados, pues es el segmento AC. Gracias. ¿Sí? Digo, pude haber elegido el segmento BC también, que sería mucho más grande, ¿no? Y sin embargo, también se satisfacería esa condición. De hecho, resulta que si yo trazara un tercer triángulo aquí, ¿sí? También ocurre que si fuera, por ejemplo, acá A', entonces el segmento AA' es igual que el segmento BB' y CC'. Más aún, esos tres segmentos son concurrentes. Es decir, que pasaría por este punto que está aquí. De hecho, ese es un teorema que se conoce como el teorema de Napoleón. Pero bueno, no lo vamos a ver aquí. Pero tiene muchas propiedades. Pero no sé si con esto aclaro tu duda. Profe, Sí, dime. ¿cómo dijo que se llamaba el teorema? Es el teorema de Napoleón. No, este es un ejercicio, ¿eh? El teorema de Napoleón es cuando están los tres triángulos equiláteros. Esa es una parte, digamos que es como el inicio del teorema de Napoleón. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces continuamos con la demostración. Entonces, a ver, ya tenemos. Ajá. Ahora, también tenemos
Por la misma razón de que el triángulo ACB' es equilátero, tenemos que el segmento AC es igual con el segmento AB'. Sí, porque son lados del triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Ahora bien, si se dan cuenta, estoy tomando primeramente, no sé, voy a ponerlo con azulito. De este lado estoy tomando los elementos del triángulo C'AC. Y del otro lado estoy tomando los elementos del triángulo BAB'. ¿Sí? Vean, el segmento AC', aquí está, en el triángulo C'AC. El segmento AC también pertenece al triángulo C'AC. ¿Sí? Y el segmento AB pertenece al triángulo BAB'. Y el lado AB' también pertenece al triángulo BAB', ¿sí? Entonces, realmente, si se dan cuenta, lo que yo quiero demostrar, o lo que me conviene demostrar, es que el triángulo C'AC es congruente con el triángulo BAB', ¿sí? Porque entonces ahí ya tendríamos que estos dos lados tendrían que ser iguales. ¿Qué es lo que me hace falta para demostrar que son congruentes? Ya tengo que dos de sus lados correspondientes son iguales. El criterio que acabamos de enunciar es el criterio lado-ángulo-lado. Decía que si dos triángulos tienen correspondientemente iguales dos lados y el ángulo entre ellos iguales, entonces van a ser congruentes. Por lo tanto, lo único que necesito es que el ángulo que forman estos lados en el triángulo C'AC sea igual al ángulo que forman los lados AB' en el triángulo de en BAB'. Entonces, si se dan cuenta, ese ángulo en el triángulo CAC, pues es igual a la suma de los ángulos, el de 60, por ejemplo, es igual a 60 más el ángulo que tenemos aquí, el ángulo A del triángulo Lo BAC. comparten, ¿no? Exactamente, de hecho lo tienen en común, ¿verdad? Entonces el ángulo C'AC es igual a 60 más el ángulo BAC. Pero si se dan cuenta ahora del otro lado, ese ángulo BAC más 60, pues es igual al ángulo BAB'. ¿Sí? Y es justamente lo Una que duda, queríamos. profe. Dígame, ¿Cuál sería el ángulo C'AC? el ángulo C'AC es este que está aquí, mira. Tiene de lado a C'A y AC. Este que está aquí abriendo, ¿sí? Si quieres lo colocaríamos de amarillo. ¿Sí? Ese es el Ok, ángulo C'AC. ¿Sí? Y lo vemos, como decía, como es el ángulo de 60 más el ángulo BAC. ¿Sale? Recuerden, estoy comparando y lo coloco acá arriba los triángulos C'AC y el triángulo BAB'. ¿Sí? C'AC con el triángulo BAB'. Entonces, como pueden darse cuenta, pues aquí ya estoy concluyendo que el triángulo C'AC es igual que el ángulo BAB'. ¿Sí? Que es justamente lo que quería. Entonces, este ángulo que pertenece al triángulo CAC' y otro BAB' que pertenece justamente al triángulo BAB'.
Sí, son iguales. Entonces ya tengo las condiciones para aplicar el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. De ahí concluimos. Entonces, por el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado, los triángulos, perdón, sí, ok, los triángulos son congruentes. Los triángulos C'AC y BAB' son congruentes. ¿Para qué queríamos que fuesen congruentes? Bueno, pues para Sí, decir son- que entonces los lados correspondientes, que sería B', B', C es igual con el lado CC', ¿sí? Justamente que es lo que queríamos demostrar. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, muchachos. No. Mm, ¿Sí? ¿Se quedó? sí, maestro. Ok. Profe, Sí, Lo que dime. queremos demostrar es que las líneas que dibujamos de color rojo y morado son las mismas. Exactamente, él tiene la misma longitud. Sí, que es lo que nos dice. Dice, si sobre los lados AB y CA de un triángulo ABC se construyen triángulos equiláteros, ABC' y CAB', siempre se tiene que B' es igual a CC'. Eso es lo que se tiene que demostrar. Y este que dice siempre se tiene que, es como si dijéramos, entonces se tiene que B' es igual a CC', ¿sí? Entonces, ok. después de la coma es lo que se tiene que demostrar, ¿sale? Entonces, aquí como tomamos un triángulo en particular, eso es muy importante, muchachos. Cuando les hablan de un triángulo, como no les especifican qué tipo de triángulo es, tienen que tomar un triángulo cualquiera, en forma general. O sea, no pueden tomar un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo, ¿sí? Si el problema no les dice que sea un triángulo rectángulo o isósceles o equilátero, no lo pueden tomar así. Por eso es que aquí me dicen, bueno, es un triángulo, pues entonces lo tomo sin ninguna particularidad. No es equilátero, no es isósceles, no es rectángulo, solo es un triángulo, ¿sale? Porque si ustedes toman un caso particular, por ejemplo, le dicen, no, pues, de un triángulo ABC y ustedes, proponen que sea isósceles, entonces ya están tomando un caso particular y no estarían demostrando completamente el ejercicio, ¿sale? Solo están tomando un caso particular y entonces, pues, eso les va a restar puntos al momento de que hayan evaluado su ejercicio, ¿sale, muchachos? profe, Dime. ¿por qué el ángulo C'AC es igual a 60 más 4 BAC? No, este no es un 4, ese es el símbolo de ángulo. Ah, Bueno, dije cambio de color. Es el ángulo y una curvita. Sí. sí. Nada más que la tableta a veces detecta la curva como una recta. ¿Pero por qué es así, profe? Ah, mira, pues es que aquí tienes el triángulo, ¿no? Y mira, el triángulo C'AC. C'AC. Sí, es este triángulo que tengo aquí. ¿Sale? Entonces el triángulo C'AC, pues es el ángulo C'AC. Como estás viendo aquí, tiene un ángulo de 60, ¿sí? Más Sí. este otro ángulo. Este ángulo es BAC, que es justamente el que estoy colocando, BAC. 60 más BAC, ¿sí? Cuando, a ver, es algo importante, muchachos, cuando colocan ustedes la rayita así, esta es la medida del ángulo,
¿sí? Es un abuso de notación donde denota el ángulo y la medida del ángulo. Cuando ustedes solo ponen este aquí, se refiere al ángulo como figura geométrica. Pero un ángulo como figura geométrica, pues es una región definida por dos semirrectas. O sea, sería todo esto el ángulo, ¿sí? Por eso es que siempre le coloco la rayita, donde indica la medida, porque con lo que estamos trabajando es con la medida del ángulo, ¿sale? La medida del ángulo. Sí, medida en grados, en radianes, como ustedes quieran, pero es la medida del ángulo. Generalmente vamos a estar trabajando con grados, ¿sale? No sé si hay alguna duda hasta ahí, muchachos. Tengo una duda. ¿El link cambió para entrar a la reunión? No sé si nos pueda especificar el profesor que está Sí, como... sí, maestro, Angelito, sin problema alguno. Mire, efectivamente, la semana pasada se trabajó con un link, en esta semana se está trabajando con otro link, el cual les debió haber llegado al correo donde sus delegados los registraron a ustedes. En un dado caso, si alguien no tiene por ahí el link, puede conectarse o, perdón, comunicarse con su delegado y para que lo apoye y le pueda enviar el nuevo link. No es el mismo link de la semana pasada. Estos, a partir de hoy, se está trabajando con un nuevo link. Gracias y disculpe, maestro Angelito. No, al contrario, muchas gracias. ¿Cambia Bien, pues cada día o entonces, cada semana? ¿cómo? Creo que va para usted traer la pregunta, profesor. ¿Eso cambia cada día o cada semana para estar al pendiente? No cambia cada semana. Lo que pasa que la semana pasada solamente se envió el link así, para de manera general, y a partir de esta semana ya se está regularizando con aquellos que solamente se registraron o ya están cubiertos los requisitos que marca el hecho de participar en este taller. No se van a cambiar. Quienes ya les llegó, ya no se va a cambiar, pero solamente se envía con el correo que ustedes registraron porque ya cubrieron el requisito que estipula para poder participar en este taller. De acuerdo, gracias. Bien, pues entonces continuamos, muchachos. Yo tengo Como una les duda. decía, sí, dime. ¿Cómo se comprueba que BB' es igual a CC'? Sí, bueno, como ya tenemos que que los triángulos bueno, mira, tenemos que el segmento C'A es igual al segmento AB y el segmento AC es igual al segmento AB', ¿sí? De los triángulos C'AC y el triángulo BAB'. Entonces, y el ángulo formado entre ellos, por ejemplo, el ángulo formado, el ángulo C'AC, ¿sí? Este ángulo que está en amarillo, ya mostramos que es igual al ángulo BAB', este otro, ¿sí? Entonces, por el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, entonces los triángulos, el triángulo C'AC, ¿sí? Es congruente con el triángulo BAB', este otro. Entonces, como los triángulos son congruentes, sus lados correspondientes son iguales. Por ejemplo, pues ya vimos que C'A corresponde con AB, ya sabemos que son iguales. El lado AC corresponde con el segmento AB', que ya vimos que son iguales. Entonces el otro lado que falta es el segmento C', que corresponde con el segmento B'. Por lo tanto, son iguales. Eso es justamente lo que estamos concluyendo acá abajo. Ok, gracias. Ok, sí. Bueno, les comentaba,
El teorema de Napoleón es que si tienen los tres triángulos equiláteros sobre los lados, es que no me deja dibujarlo tan bien como quisiera. Entonces resulta que estas diagonales son concurrentes, ¿sí? Si aquí tuviésemos el A', por ejemplo, ¿no? Y de hecho tendríamos que A' es igual que BB' y que es igual a CS'. Sí, eso es lo que dice el teorema de Napoleón. Que bueno, de hecho, no es que lo haya demostrado Napoleón, simplemente que hubo un matemático que se lo cedió. Ahorita no recuerdo el nombre, pero y por eso en su cumpleaños se lo dio a Napoleón, según la historia, y por eso es que se le da el nombre de Napoleón. Pero bueno, ahí por quien tenga la curiosidad, pues puede buscarlo y ver la demostración de cómo es que son concurrentes estas tres rectas. Profe, Hay varias demostraciones. Sí, dime. se me cortó. ¿Qué decía que explicaba el teorema de Napoleón? Ah, sí. Bueno, el teorema de Napoleón es que si ustedes tienen un triángulo ABC y sobre cada uno de sus lados trazan un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces las diagonales A' y BB' y CS' son iguales, o sea, tienen la misma longitud y además son concurrentes. Quieren decir que se intersecan las tres en un mismo punto. Eso es lo que dice el teorema de Napoleón. ¿Sí? Sí. Ok. Bien, entonces nada más lo quitamos porque no lo vamos a ver, ¿sale? Bien, pues seguimos entonces con el siguiente criterio de congruencia. A ver, profe, ¿Sí? otra pregunta. Cuando Dime. en las letras de los lados, C' es igual a C, o son diferentes, sí, se diga. Perdón, ¿me repites la pregunta nuevamente? C' es igual a C y B' es igual a B. ¿Así? No, no, no. No, son puntos distintos. Es- Aquí, por ejemplo, C' es el vértice del triángulo equilátero que se tomó con base en el segmento AB. Y C, pues, sigue siendo un vértice del triángulo ABC. ¿Sí? Sí. Ok. Bien, continuamos entonces con el siguiente criterio. Una pregunta. ¿Sí? Si bueno, del ejemplo de los triángulos que nos puso anteriormente, tuviéramos las medidas, ¿sí se seguiría, se podría utilizar el mismo argumento para demostrar que el triángulo CS', bueno, CCA, bueno, ese y B'A son iguales? Sí, el argumento es el mismo. O sea, lo bonito de las demostraciones es que se hacen para triángulos o bueno, elementos en general. Tú dices, bueno, si tuviéramos las medidas, pero si te das cuenta aquí ni siquiera necesitamos las medidas de los triángulos. Sin embargo, esto te garantiza que tengas las medidas que tú tengas. Si tienes tu triángulo ABC y tú trazas los triángulos equiláteros BAC' y ACB', siempre va a pasar que las diagonales BB', CS' van a tener la misma longitud. ¿Sí? Sea como sea tu triángulo.
Ok, gracias. De nada. Sí, justamente porque solo dice un triángulo cualquiera, ¿sí? Yo nunca dije o tomé en cuenta que el triángulo fuera rectángulo, que el triángulo fuera isósceles o que el triángulo fuese equilátero. Entonces se satisface para cualquier triángulo, ¿sí? Y de hecho, si ustedes quisieran hacer mostrar eso, bueno, déjenme ver si agarra GeoGebra, porque esto lo pueden ver con GeoGebra también. Eso, profe. Tengo GeoGebra, aquí está. A ¿Qué ver, es eso, profe? ¿qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? GeoGebra. Ah, bueno, no me quiere abrir. GeoGebra es una aplicación matemática que incluso la pueden usar en el celular. Ahí ustedes pueden, pues no quiere abrir. Lo siento, muchachos. Pero ustedes la pueden descargar en el celular y ahí pueden hacer el dibujo. Ustedes pueden dibujar el triángulo cualquiera y ahí sí les da para dibujar sus triángulos equiláteros. Y entonces ahí ustedes pueden, le pueden decir a GeoGebra que les dé la longitud de las diagonales y ustedes pueden ir moviendo el vértice y van a darse cuenta que siempre las diagonales miden lo mismo. Pero Podríamos, siempre y cuando los triángulos sean equiláteros. sí, a ver, déjenme ver si podemos entrar a internet y ponemos GeoGebra en internet, porque GeoGebra no me quiere Maestro, abrir. maestro, Dime, pudiera salir, abrir aparte la esa y después la comparte nada más. ¿También pudiera ser otra alternativa? a ver, déjame ver. Eh, Voy a salirme tantito de la reunión, a ver si así la agarra, ¿sale? A ver, entonces, ya regresé. No abrió GeoGebra, pero lo que hice, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, lo que hice fue abrirlo en Google. Entonces, a ver, si ustedes van en Google y le dan GeoGebra, entonces ahí les aparece GeoGebra y bueno, tiene varias opciones. Le dan en GeoGebra clásico, ¿sale? Entonces ahí en GeoGebra clásico, bueno, les aparece ahí con el plano cartesiano. De hecho, lo pueden quitar, ¿no? Pero lo que voy aquí es las herramientas que tienen, ¿no? Entonces aquí para triángulos, por ejemplo, vamos a hacer un triángulo.
Ahí tenemos un triángulo cualquiera. De hecho, GeoGebra les da todos los puntos y todo eso, ¿no? Se lo pueden quitar también. Bueno, entonces lo que les decía es que ustedes van a trazar en triángulos equiláteros. Ahí les pregunta cuántos lados del polígono regular, le dan 3. Bueno, salió hacia el otro lado. Pues tenemos nuestro triángulo. Un polígono, entonces aquí y acá. Le damos 3. Ahí está el otro triángulo. Le pueden cambiar de color y todo lo que quieran, ¿eh? Nada más y lo vamos a colocar. No hagan caso del fondo para no perder tanto tiempo en quitarlo. Nuevamente le dan 3. Sí, ahí está. Entonces vamos a trazar los segmentos. El segmento EC. El segmento BD. ¿Sale? Entonces vamos a pedir la longitud del segmento. Bueno, de hecho, miren, aquí aparece. Aquí, ahí está, miren. Segmento S, que es el segmento que está aquí. El segmento S mide, no, bueno, ya lo moví, 9.21. El segmento BD mide en 9.21 también, ¿sí? Entonces, si ustedes, aquí están los segmentos hasta abajo, ¿sí? Voy a quitar los otros para que no sé, ay, aquí se me... Ajá, entonces, voy a mover el vértice A y van a ver, esos números van a cambiar, pero van a seguir siendo la misma longitud, ¿sí? Para el lado que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Estoy moviendo el vértice A, ¿sí? ¿Sí lo ven, muchachos? El segmento S mide lo mismo que el segmento BD siempre, 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 ¿sale? Entonces, lo que yo les decía de el teorema de Napoleón es que si trazamos ahora el otro triángulo, y trazamos también el segmento, pues también mide lo mismo. ¿Dónde está? Sí, aquí está, el segmento S mide 10.49, el segmento BD mide 10.49 y el segmento AF también mide 10.49. Y de hecho, pues son concurrentes, lo que les decía, ¿verdad? Aunque ustedes muevan los vértices del triángulo, las diagonales siempre van a ser concurrentes y van a tener la misma longitud. Bueno, entre ellas, ¿sí? La misma longitud SC con BD y AF. Siempre van a ser la misma longitud. ¿Sí me explico, muchachos? Sí. Sí. Perfecto. Sí, maestro. Pues para este tipo de cosas les puede ser muy útil GeoGebra. Claro, para sus entrenamientos. En el examen no lo pueden usar, obviamente, ¿verdad? Bien, bueno, pues regresamos entonces a los criterios de semejanza. Entonces vamos ahora con el criterio ALA. Dice, dos triángulos son congruentes si tienen correspondientemente iguales un lado
y los dos ángulos adyacentes a este. Ok. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, pues si yo tengo dos triángulos, sí, igual ABC y DEF. ¿De acuerdo? Y entonces, si resulta que en el triángulo ABC, el ángulo B es igual que el ángulo E, ajá, y el ángulo C es igual que el ángulo F, ¿sí? Si el ángulo, bueno, si el segmento BC, primeramente, es igual con el segmento EF, y dijimos el ángulo B es igual al ángulo E, y el ángulo C es igual con el ángulo F, entonces son congruentes. Eso es lo que me quiere decir este criterio. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y este símbolo es de congruencia. Son dos rayitas y una curva. Claro, cuando estamos hablando de congruencia geométrica, porque la congruencia en teoría de números, pues es con tres rayitas, ¿verdad? Ok, entonces, pues vamos a ver un Una ejemplo. duda. Sí, dime. ¿Qué sería la congruencia en números? Es que se dicen que dos números A y B. A ver. Se dice que el número A es congruente con el número B, módulo 2, por ejemplo, o módulo C, si quieres hacerlo en general. Si al dividir A entre C, el residuo es igual al residuo de dividir B entre C. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, 5 es congruente con 7 módulo 2. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque si yo divido 5. ¿Qué sería módulo 2? Sí, módulo es el divisor. O sea, a lo que quiere decir es, si yo divido entre 2, tienen el mismo residuo, el 5 y el 7. Eso es lo que significa. ¿Sí? Si yo divido 5 entre 2, su residuo me va a quedar el mismo que si yo divido el 7 entre 2. ¿Sí? Tienen el mismo residuo. Y si pasa eso, A y B, ¿qué sería? Bueno, es que esto te ayuda bastante en la teoría de números. No sé con quién les toque ver la teoría de números, pero seguro que ahí lo van a ver. Para resolver problemas numéricos, incluso algebraicos, pues es muy útil la congruencia de números. También, si son curiosos, pues sería bueno que buscaran en Google congruencia numérica, y ahí les van a aparecer pues mucha teoría, ¿no? Realmente es muy bonita y es muy útil la congruencia de números. Pero bueno, estamos en congruencia geométrica, así que regresemos a lo que estábamos. Bien, entonces, pues vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no?
Uno sencillo. Dice, vamos a poner el ejemplo. Dice la diagonal del paralelogramo ABCD de hecho la diagonal vamos a ponerle AC divide a este en dos triángulos congruentes. Profe, ¿Sí? es un paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos dos pares de lados son paralelos. Por ejemplo, si tienes déjame ver si se puede. Uy, no. Bueno, por ejemplo, el rectángulo es un paralelogramo porque tiene dos pares de lados paralelos. Sí, recuerdan, dos pares. Un par está compuesto por dos lados. Dos pares quiere decir que tiene, pues este es un par y este es el otro par de lados. ¿Sí? Entonces tienen dos pares de lados paralelos. Sí, obviamente uno es paralelo con, cada pareja es paralela entre sí. ¿De acuerdo? Eso es un paralelogramo. Bueno, más general, se vería de la siguiente forma. Déjenlo borro lo voy a dibujar a mano, no me va a salir tan bien, pero pues vamos a, ya sé, lo vamos a dibujar con dos triángulos. Vamos a tener un triángulo aquí, ajá, y vamos a tener otro triángulo acá. Uy, bueno, de tal forma que sus lados sean paralelos. Más o menos. Uy, se movió. Más o menos así. ¿Sí? De tal forma que tendríamos aquí A, B, C y D. Ujú. Entonces aquí ya estamos trazando la diagonal AC. ¿Ah? Entonces Profe, tenemos un... Sí, dime. la diagonal CD, ¿de dónde la está sacando? ¿Puedo borrar? Déjame ver si puedo borrar. Ah, sí, mira. Ok, mira. Así es el paralelogramo, ¿sale? Ahí tengo el paralelogramo ABCD, ¿sale? Y entonces voy a trazar la diagonal AC. Sí, la diagonal del paralelogramo. Entonces trazo su diagonal. Sí. La diagonal que me están pidiendo, ¿sale? Entonces lo que tengo que demostrar es la afirmación que me dice que la diagonal AC del paralelogramo ABCD divide a o sea, al paralelogramo lo va a dividir en dos triángulos congruentes. Como pueden darse cuenta, se forman dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ACD. La afirmación me dice que son congruentes. Eso es lo que tengo que demostrar, que son congruentes. ¿Sale? Entonces vamos a hacer la demostración de este lado. Bien, como pueden darse cuenta, pues como ya dijimos que es un paralelogramo, entonces tenemos que AD es paralelo con BC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo?
el segmento AD es paralelo con el segmento BC, eso me implica que el ángulo CAD es igual con el ángulo BCA. ¿Por qué? Bueno, pues porque son alternos internos entre paralelas. ¿Sí? Si se dan cuenta, como son paralelas estas dos, AD con BC, entonces al ser cortada por una transversal, pues este ángulo CAD es alterno interno con el ángulo BCA. ¿De acuerdo? Vamos a poner este que está aquí con este que está acá. Esos son alternos internos, ¿eh? Y lo ponemos aquí por ser alternos internos. Por ser alternos internos. Y después, pues, podemos hacer lo mismo ahora con el ángulo. Profe, ¿Sí, dime? sería lo mismo si tomamos de referencia A, B y DC, ¿no? Exactamente, justamente eso es lo que iba. Ahora el ángulo BAC con el ángulo ACD, ¿verdad? Sí, hacemos lo mismo. Entonces, justamente ponemos análogamente el ángulo BAC es igual que el ángulo ACD. ¿Sí? Ahora bien, por el criterio que acabamos de escribir aquí arriba, que acabamos de enunciar, que acabamos de presentar, pues entonces ya tenemos, fíjense, un lado que es el que tienen en común esos triángulos, por lo tanto miden lo mismo, y los dos ángulos adyacentes a este lado correspondientemente iguales. ¿De acuerdo? Justamente lo que nos pide el criterio ALA. Dos triángulos son congruentes y tienen correspondientemente iguales un lado y los dos ángulos adyacentes a este. Recuerden que adyacente significa pues que tienen el mismo lado, ¿sí? O el mismo vértice, más bien. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pues obviamente los ángulos adyacentes de este lado, pues es este verdecito y este amarillo. Y el triángulo BAC, pues es el amarillo y el verdecito también. ¿Sale? Entonces ya podemos decir, por el criterio, así, por el criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo, los triángulos BAC y ACD son congruentes. Profe, otra duda. Sí, dime. Cuando se habla sobre un ángulo, por ejemplo, CAD, ¿existe un orden específico para especificar que se está hablando de ese ángulo? Siendo estricto, sí. Sí puedes decir que debería ser el ángulo. Siempre debemos medirlo en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Sí? Porque a veces vas a necesitar ángulos positivos y ángulos negativos. Entonces la forma tendría que ser, si quieres este ángulo que está aquí, iniciarías diciendo CAD, de tal forma que lo estarías viendo como en sentido contrario del reloj, de las manecillas del reloj, ¿sí? A como abre, ¿sale? Porque así es como se mide en la longitud positiva de la amplitud de un ángulo, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Se diría que el lado inicial es AC y el lado final es AD.
¿Vale? Entonces, claro, aquí como no nos estamos metiendo con el signo, no tiene relevancia. Pero cuando sí tengas que tomar en cuenta el signo, pues entonces ahí sí vas a tener que tomarlo de esa manera. ¿Sí? Abre en sentido contrario de las manecillas del reloj. Más que nada eso se va a usar en trigonometría. Cuando se definen las funciones trigonométricas, ahí vas a definir cuándo es un ángulo positivo y cuándo es un ángulo negativo. Pero aquí que estamos en geometría plana, realmente no es necesario. Lo puedes representar iniciando en C o iniciando en D, sin ningún problema. ¿Sale? De hecho, justo acá lo hice. El primero sí lo hice iniciando en C, terminando en D, y el otro lo hice iniciando en B y terminando en A, de este lado. ¿Sale? Si quisiera ser estricto, pues entonces sí, tendría que ponerle el ángulo como ACB. De esa manera. Ajá. Eso sí quisiera ser estricto en el sentido que le damos para la abertura del ángulo. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay alguna duda, pero les digo, en geometría plana, al menos que le digan lo contrario, no usamos ángulos dirigidos, entonces, o con sentido, simplemente es el ángulo y ya. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Ok. Bien, y bueno, con esto, pues ya pueden decir quedando esto demostrado. Sí, justamente el ejemplo, ¿verdad? Ahí está. Bien, pues veamos el otro criterio de congruencia. ¿Le podría regresar tantito, profe? Por favor. Claro. Gracias. Muy bien. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen correspondientemente iguales, sus tres lados. Ok. Y bueno, en ese caso tendríamos pues dos triángulos ABC, DEF, ¿sí? Entonces, si tenemos que AB es igual que DE y AC es igual que DF y además BC es igual a EF, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Eso es lo que nos dice el criterio de congruencia lado, lado, lado. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿dónde lo podríamos utilizar? ¿No? Así como hicimos con los demás. Bueno, pues veamos un ejemplo.
Vamos a poner aquí ejemplo. Profe, Sí, dime. ¿vamos a hacer trabajo sobre este tema? ¿O nada más lo vas a explicar? Este, ¿cómo? Bueno, si quieren, el ejemplo se los dejo y ustedes lo resuelven. ¿O a qué te refieres? Hacer trabajo y aquí en la clase. Bueno, pues por la cuestión de tiempo, no creo dejarles ejercicios, pues porque el tiempo es poquito, ¿no? Y falta ver todavía los criterios de semejanza. Apenas vamos con los criterios de congruencia y ya llevamos la hora. En una hora más, pues ya se termina la sesión. Entonces, yo creo que no nos va a dar tiempo de que ustedes puedan hacer algunos ejercicios. La verdad, me hubiese gustado que sí hubiese más tiempo para que, o más sesiones más bien, en la que ustedes, pues les ponga un ejercicio, ustedes lo piensen y pues veamos cómo lo resuelven, ¿no? Qué ideas se les ocurren y ver cómo lo plantean la solución. Pero de momento, pues más bien es como clase, ¿no? De la teoría y podrían aplicarlo así. Y más o menos también para que vean la forma en la que se demuestran las cosas, ¿no? Una forma de cómo demostrar, pues lo que se pide, ¿no? Más o menos esa es la idea. No sé cómo estén trabajando con los demás profesores, pero ustedes díganme si quieren, pues paramos aquí, hasta congruencia y vemos ejemplos, les ponemos ejercicios, lo piensan y vemos cómo lo van resolviendo. No sé cómo les gustaría trabajar, muchachos. Creo que sería mejor que viéramos los temas y ya al final dejar algunos ejercicios para no perder tiempo, pues. Ok, muy bien. Pero no sé cómo le parezca a los demás. No sé, los demás. Bueno, pues yo creo que seguimos así, ¿no? Parece que así está, lo estamos haciendo bien. Sí, la verdad, como les digo, pues a mí me hubiese gustado que fuese más tiempo o más sesiones, ¿no? En esta sesión, por ejemplo, vemos la teoría y ya en la siguiente sesión ustedes resuelven ejercicios, ¿no? O les dejo ejercicios, ustedes los resuelven y en la siguiente sesión los vemos, ¿no? Eso sería bonito, pero pues como les comento, pues solo tenemos 3 sesiones conmigo y ya esta es la segunda sesión, ¿no? Pues aún no terminamos de ver la teoría. Digo, la clase pasada se nos pasó el teorema de Pitágoras, ya no lo vimos, no vimos aplicación del teorema de Pitágoras y ahorita estamos con congruencia y semejanza, estamos viendo los criterios de congruencia y faltarían los de semejanza. No nos va a dar tiempo de terminarlo, ¿verdad? Y bueno, la siguiente sesión pues son otros temas. Entonces está como que muy reducido el tiempo, ¿sale? Bueno, entonces para no perder más tiempo, pues vamos a continuar así como lo estamos haciendo. Y pues después vemos qué se puede hacer para trabajarlo y ver cómo ustedes lo trabajan, ¿sale? Bien, entonces pues tenemos que si el triángulo ABC es isósceles,
Aquí sí les están diciendo específicamente que es isósceles. Con el segmento AB. La medida del segmento AB igual a la medida del segmento AC. Y si A' es el punto medio, y el segmento BC, entonces los triángulos ABA' y ACA' son congruentes. Ok. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces vamos a tener un triángulo isósceles más o menos así. AB, C. Sí, noten que aquí tenemos que AB es igual que AC. Y A' dice que es el punto medio de BC. Entonces el punto medio más o menos va a ser como por aquí. A'. Okay. Entonces, bueno, como hablan de los triángulos ABA', pues vamos a trazar ese lado que nos hace falta. Ahí está. Entonces sí, lo que tenemos que demostrar, si quieren aquí por demostrar, que eso es para tenerlo en mente nada más a lo que queremos llegar, ¿sale? El triángulo ABA' es congruente con el triángulo ACA'. Eso es lo que tenemos que demostrar, ¿sale? Entonces vamos a Profe. hacerla. Sí, dime. ¿Me puedes repetir qué está diciendo qué estaba diciendo? Sí, voy a poner acá arriba nada más, lo que quiero demostrar, ¿sale? Por eso P de por demostrar que el triángulo ABA' es congruente con el triángulo ACA'. Eso es lo que quiero demostrar, ¿sale? Entonces, pues vamos a hacer la demostración. Nos damos cuenta que vamos a hacerlo, pues, a ponerlo aquí. Recuerden, yo quiero demostrar que el triángulo ABA' sea congruente con el triángulo ACA'. ¿Sí? Generalmente para darle un orden o para hacerlo más claro, pues comparo los elementos de un triángulo con los elementos del otro triángulo. ¿Sí? Aquí voy a poner los elementos del triángulo ABA'. Por ejemplo, pues voy a tomar el segmento AB, que yo sé que del triángulo, que es igual al segmento CA del triángulo ACA'. ¿Sí? ACA'. ¿Sí? El segmento AB, el segmento AC son iguales, y esto es por hipótesis. Es decir, es lo que me dice el enunciado.
el triángulo ABC es isósceles con AB igual a CA, ¿sí? Por eso es que me lo está diciendo el enunciado, por eso es que lo pongo por hipótesis. Pero ¿por qué por hipótesis? Hipótesis significa las condiciones que me están dando. La condición que me está dando es que el triángulo es isósceles con AB igual a CA. Pues eso ya me lo está dando el problema, ¿sale? Profe, Dime. ¿por qué en algunas veces dice por analógicamente, otra por hipótesis y otra por teoría? Bueno, lo que va a ser por hipótesis es lo que te da el enunciado, lo que sacas de información del enunciado. Sí, aquí te dice, el triángulo ABC es isósceles. Al ser isósceles, un triángulo es isósceles si tiene dos lados iguales o dos ángulos iguales. En este caso me está diciendo que tiene dos lados iguales y esos lados son el segmento AB y el segmento CA o AC. Esa es eso es lo que me está, la condición inicial que me da el problema. Y a eso se le conoce como la hipótesis. ¿Sí? Lo que te da el problema, esa es la hipótesis. Todas las condiciones, todos los elementos que te dé el enunciado, eso es la hipótesis. Eso es por hipótesis. ¿Sale? Cuando yo digo análogamente, por ejemplo, en el anterior, creo que aquí sí, análogamente, de hecho me faltó. Cuando yo digo análogamente, es que voy a hacer un proceso similar o exactamente idéntico al que acabo de hacer. ¿Sí? Recuerden, en este caso dijimos que como el segmento AD era paralelo con el segmento BC, entonces al trazar la diagonal AC, el ángulo, verdecito, con este otro verdecito, eran iguales por ser alternos internos. Entonces, ese mismo argumento que usé aquí, voy a usar para decir que dado que el segmento AB es paralelo con el segmento CD, al trazar la diagonal AC, el ángulo amarillo es igual al ángulo amarillo por también ser alternos internos. Entonces, para no repetir ese mismo argumento, digo análogamente. ¿Sí? Esa es la diferencia entre decir por hipótesis o decir análogamente, ¿sí? Se obtiene esto otro. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. Ok. Y la otra que me decías era por teoría. Bueno, por ejemplo, cuando necesito aplicar un resultado, pues esto como es un teorema, un lema, pues eso es teoría. Entonces eso lo puedo decir por tal teorema o por tal lema, tenemos esto. O cuando digo aquí, por el criterio de congruencia, ¿sí? Es porque cuando digo por el criterio de congruencia, quiere decir que tengo las condiciones que garantizan o que pide más bien el criterio de congruencia. Por ejemplo, ángulo, lado, ángulo, ¿sí? En este caso, lo que me pide este criterio es que tengan iguales un lado y los ángulos adyacentes a este. Y les comentaba aquí el triángulo BAC y el triángulo ACD tienen igual el lado AC porque es el que tienen en común. Y además tienen el ángulo verdecito igual y el amarillo, que son los ángulos adyacentes al lado AC en ambos triángulos. Entonces, como tengo las condiciones que me pide el criterio ángulo-ángulo, por eso es que puedo decir por el criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo. ¿Sale? ¿De acuerdo, muchachos?
Sí, sí queda clara la diferencia entre decir por el criterio o por hipótesis o análogamente. Sí, Sí, Perfecto. profe. Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos, ¿no? Entonces este ya lo tengo por hipótesis. Entonces me dice que A' es el punto medio de BC. Si A' es el punto medio, eso significa que BA', el segmento BA', mide lo mismo que el segmento A'C. Esto sería por ser A', punto medio de BC. ¿Sí? Recuerden, siempre que ponemos una afirmación, debemos decir por qué, debemos de dar el argumento. ¿Sale? Y después tenemos que A', en el triángulo, vean, en el triángulo ABA', ¿sí? Es igual que el segmento AA'. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo tienen en común, ¿de acuerdo? Por ser un lado en común. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, sí, dime. ¿En qué ayuda de A igual a A'? Ah, bueno, pues porque lo que estoy haciendo aquí es juntar las condiciones que me pide el criterio lado, lado, lado. Sí, tengo que mostrar que se satisfacen que los tres lados del triángulo, de un triángulo, por ejemplo, los tres lados del triángulo ABA', son iguales con los tres lados del triángulo ACA'. Sí, aquí lo estoy mostrando. A', pues resulta que es un lado tanto del triángulo ABA' como del triángulo ACA'. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo las condiciones, pues digo esto, entonces el triángulo ABC, bueno, en este caso sería el triángulo, como decían, por lo tanto, el triángulo ABA' eh, es congruente con el triángulo ACA'. Y listo. Claro, lo pueden dejar así con símbolos o lo pueden escribir con palabras. No sé si tengan también alguna se duda hasta podría aquí, poner, muchachos. quedando esto demostrado. Bueno, pero una vez que muestre, que pones esto, ¿no? La conclusión. De hecho, más bien aquí, para que quede un poco más claro, nada más por eso, para que quede un poco más claro, diríamos por el criterio de congruencia, porque no lo hemos mencionado, lado, 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 el triángulo ABA' es congruente con el triángulo ACA'. Y listo, ya si quieres, pues pones quedando esto demostrado. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? No, no, por mi parte no. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues estos son los criterios de congruencia. Es una forma de los problemas en los que los pueden aplicar. Recuerden, pues la solución de los problemas va a ser tan fácil o tan compleja como su imaginación se los permita. Pero es muy importante que tengan la herramienta y pues que tengan pues una idea de cómo lo pueden aplicar. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos con los criterios de semejanza. De hecho, realmente son muy similares a los criterios de congruencia.
en este caso la semejanza, pues como el nombre lo dice, son semejantes, son parecidos, no son exactamente el mismo. Sí, en la congruencia sí pedíamos que midieran lo mismo tanto los lados como los ángulos. En la semejanza no. La semejanza es un poco más, más general, no es tan estricta. Entonces, vamos a tener que dos triángulos ABC y, no sé, A', B', C', son semejantes si sus ángulos correspondientes, ahí sí van a tener que ser iguales, pero sus lados correspondientes van a ser proporcionales. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, si quieren, lo escribimos para que se quede, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner semejanza de triángulos. Entonces, vamos a ponerlo así, dos triángulos. ABC y A', B', C', son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Bueno, pues que si los multiplicas por un mismo número a los tres lados, nos van a dar, de un triángulo, nos van a dar los otros tres lados del otro triángulo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues vamos a tener un triángulo así. Vamos a hacer ABC. Luego triángulo más grande. Más o menos que se parezca. Tenemos A', B', C'. ¿Sí? Entonces, pues resulta que el ángulo A tiene que ser igual que el ángulo A', el ángulo B tiene que ser igual al ángulo B', el ángulo C tiene que ser igual al ángulo C', y además decimos que los lados tienen que ser proporcionales. Quiere decir que si dividimos AB entre su correspondiente, que es A', B', esto debe ser lo mismo que si dividimos BC sobre B', C', y a su vez debe ser lo mismo que si dividimos el segmento CA sobre el segmento C', A'. Esto debe ser lo mismo. Esto es lo que significa que los lados correspondientes sean proporcionales. ¿Sí? De hecho, a este cociente se le conoce como la constante de proporcionalidad. Es el número que les decía que si ustedes multiplican, tienen por ejemplo el segmento AB, y lo multiplican por la constante de proporcionalidad, pues les va a dar el segmento A', B'. Claro, yo estoy aquí colocando pequeño a BC, pero en realidad y grande al triángulo
A', B', C', pero podría ser al revés. Podría estar, tomar el triángulo A', B', C' y multiplicarlo por un número, que es la constante de proporcionalidad, pero sería el recíproco más bien, y me daría las medidas del triángulo ABC. ¿Sí? Es decir, que la constante de proporcionalidad puede ser menor o mayor que 1, incluso puede ser 1. Cuando la constante de proporcionalidad es 1, entonces los triángulos no solo son semejantes, sino que son congruentes. ¿Sí? Entonces, ahí es la relación que tiene entre la semejanza y la congruencia. Dos triángulos pueden ser semejantes y no ser congruentes, como en este caso, ¿verdad? Pero dos triángulos que sean congruentes también son semejantes. Bien, entonces vamos a ver el primer criterio de semejanza. El primer criterio de semejanza que vamos a ver es el ángulo-ángulo. Entonces dice dos triángulos. Bueno, es ángulo-ángulo. De hecho, basta con dos A, es ángulo-ángulo o ángulo-ángulo-ángulo. Pero vamos a dejarlo así con las tres. Entonces dice dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos correspondientes iguales. Es decir, que basta con que dos triángulos tengan correspondientemente iguales dos ángulos para que sean semejantes. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, o sea, si yo tengo en dos triángulos que tienen correspondientemente iguales dos ángulos, A con A', B con B', entonces lo demás también se satisface. Bien, vamos a ver un ejemplo y yo creo que no nos va a dar mucho tiempo para lo demás, pero vamos a ver uno aquí rápido. A ver, vamos a ver un ejemplo de dónde lo aplicaríamos. Profe, Sí, dime. ¿podría repetir tantito? Claro. Ahí está bien. Sí, profe, ya. Ok. Bien, entonces vamos con el ejemplo. Entonces dice ejemplo. Si el triángulo ABC y DF son triángulos con el segmento AB. Profe, Dime. para que sean semejantes, ¿tienen que ser dos ángulos iguales o tres? Basta con dos, porque como recuerda que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180, pues si ya tienes dos, el tercero es inmediato. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Ok. Entonces, perpendiculares
a las rectas. Entonces, pues, si se puede, este, esta regla se puede con dos ángulos iguales y con tres. A ver, ¿cómo? Esta regla se puede con dos ángulos iguales y con tres o... Ah, sí. Sí, bueno, es que si tienes dos ángulos iguales, el tercero, pues no tiene muchas opciones. Tiene que ser el complemento de la suma de los dos ángulos que ya tienes. Perdón, tiene que ser el suplemento, el suplemento de la suma de los ángulos que tienes. ¿Sale? Por eso es que no tienes opciones. F y FD, respectivamente. Entonces, los triángulos son semejantes. Ok, entonces aquí lo que tenemos es un triángulo ABC. Entonces vamos a tomar rectas perpendiculares. Si quieres con otro color. Aquí a AB. Ajá. Profe, Sí, dime. ¿qué es perpendicular? Ah, perpendicular quiere decir que forman un ángulo de 90 grados. Sí, recuerden, teníamos rectas paralelas que no se cortaban, ¿verdad? Esas son paralelas. Y perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados. No, es que aquí no sé por qué no me deja dibujar el piquito. Pero bueno. Ahí está de 90 grados, ¿sí? Esos son perpendiculares. Gracias. Los griegos decían que dos rectas eran perpendiculares si dividían el plano en 4 ángulos iguales. Que, bueno, después de que se dio que un giro completo era de 360 grados, gracias a los persas, entonces pues fue que se quedó de 90 grados, ¿no? Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí el punto G. Y vamos a trazar otra recta perpendicular ahora, ABC. Sí, bueno, para que se vea que es ¿Para qué perpendicular. está colocando esas líneas, profe? ¿Ok? ¿Para qué está colocando esas líneas? Porque estoy trazando, fíjate, el ejercicio dice si B, C y DF son triángulos con AB, BC, sea perpendiculares a las rectas DF y FD respectivamente, entonces los triángulos son semejantes. Lo que estoy haciendo es trazar las rectas DF, DF y FD. Bueno, todavía no pongo los nombres, ¿no? Estoy haciendo apenas el dibujito, ¿sale? Pero justo para construir el dibujo, pues tengo que trazar las rectas que van a ser perpendiculares a los lados de mi triángulo ABC.
Aquí, por ejemplo, esta recta que pasa por el punto G es perpendicular al segmento o al lado AB. Esta otra recta, que aquí le voy a poner el punto O, va a ser perpendicular al segmento BC. Y ahora me falta una, otra recta que sea perpendicular al lado AC. Entonces voy a trazar por acá algo así, de tal forma que aquí es un ángulo de 90. ¿Sí? ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pues ya puedo poner los, ¿cómo se llama? Los vértices D y F. Y pues le pongo cualquier nombre a los otros puntos. Y aquí le pongo I. ¿Sí? Entonces, a ver, vean, esto es para construir la figura, ¿no? Dice, si ABC, que es el triángulo grande azul, y DF, que es el triángulo verde que se forma aquí con las rectas perpendiculares a los segmentos, son triángulos con AB, es el segmento AB, BC y CA perpendiculares a las rectas DE, ¿sí? DE es perpendicular con AB, ¿sí? DE con AB es perpendicular. Después EF debe ser perpendicular a BC. EF es perpendicular a BC. Y FD tiene que ser perpendicular con CA. FD es perpendicular con CA. Ahí está. Ese es el dibujo con las condiciones que me está dando el problema. ¿Sale? Entonces, ahora lo que tengo que demostrar es, dice, entonces los triángulos son semejantes. ¿Qué triángulos? Bueno, pues el triángulo ABC con el triángulo DEF. Esos son los triángulos que tengo que demostrar que son semejantes. Voy a borrar esto para escribir de este lado la demostración. Muy bien, pues entonces vamos a la demostración. Recuerden que ya podemos usar todo lo que hemos usado anteriormente, ¿sale? O el criterio de semejanza que acabamos de escribir en el inciso anterior, ¿sale? De hecho, justamente es el que queremos usar porque pues, es el ejemplo de la aplicación de ese criterio, ¿ok? Bien, entonces, si nos damos cuenta, vamos a ponerlo aquí, notemos que el triángulo el triángulo GBI es semejante. Para la semejanza hay distintas notaciones. Algunos la escriben así con dos curvas. Algunos otros lo escriben como el de la congruencia, pero en lugar de una curva son dos curvas. Esto es la semejanza. Semejante. ¿Sí? Con el triángulo. Profe, Dime. una pregunta, ¿cuántas leyes o tipo de formas hay para calcular las semejanzas? ¿Para ¿Ok? la qué, perdón? ¿Cuántos tipos de formas o estos temas leyes son para calcular las semejanzas? Para saber Criterios de semejanza. Tenemos, bueno, en realidad también de congruencia,
vimos 3, ¿no? Pero en realidad hay 4. Igual de semejanza, los más comunes son 3, pero hay 4. O bueno, de hecho uno puede crear sus propios criterios de semejanza, ¿no? Pero obviamente primero demostrándolo. Pero los más clásicos, pues son los de congruencia, son los 3 que acabamos de ver. De semejanza, pues está lado, lado, también el ángulo, ángulo, y el ala, que son los más conocidos, digamos, ¿no? Pero también hay un cuarto criterio, pero bueno, de hecho no creo que nos dé tiempo de ver los 3 criterios, de hecho, porque ya faltan 10 minutos para que termine la sesión. Por eso decía que, pues, sería bueno que ustedes buscaran más información, pues, en Google, pongan ahí criterios de semejanza, criterios de congruencia, y van a encontrar, los criterios, y van a encontrar también, pues, ejercicios donde lo pueden aplicar. Profe, Sí, dime. después de esta clase, ¿sí otra o...? Sí, 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 bueno, tengo entendido, la verdad, ya ven que la semana pasada se canceló, no sé si esta vez se concrete, esa información no la manejo. Yo creo que, el anfitrión nos podría decir, pero ya sería ahorita que termine la sesión, ¿sale? Bien, entonces continuamos. Entonces notemos que el triángulo GBI, ¿sí? Este triángulo GBI, ven que es un triángulo rectángulo, es semejante con el triángulo EOI, ¿sí? Vean, ¿por qué? Bueno, tienen un ángulo de 90 grados ambos triángulos, ¿sí? Y además comparten el ángulo I. Entonces, por el criterio que acabamos de ver, son semejantes, ¿sí? Por el criterio ángulo-ángulo, ¿sale? Entonces, notemos que son semejantes por el criterio de semejanza. Si quieren, todavía ser más explícito, ¿sí? Ya que Profe, el ángulo, profe, profe. dime, escucho, Entonces, sí, el dime, ángulo B y E son iguales. ¿el ángulo qué? B y E G y son iguales. D y E, no, B, Y, no, B y E. B y E. sí, 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 son iguales. Y de hecho, si te das cuenta, ¿por qué son iguales? Bueno, pues como ambos son de 90 grados y tienen un ángulo en común, pues E es el complemento de I, igual que B es el complemento de I en el triángulo GBI. Y entonces, pues como ambos son el complemento de I y I solo tiene un complemento, por lo tanto son iguales. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Ajá. Entonces, como este es de 90 y el ángulo I, bueno, si quieren G y B es igual Profe, al ángulo E y O. ¿Sí, dime? bueno, y es que entonces después con eso el ángulo EOI es igual a 90. Así Sí. que el ángulo OEI es igual a 90 menos ángulo EIO. Pero el ángulo GEO es igual a 180 menos ángulo OEI. Por lo tanto, el ángulo GBO es igual al ángulo OEI. Ajá, también lo puedes hacer así. ¿Sale? Si te quedan iguales esos ángulos, el ángulo B y el ángulo E.
Pero te digo, basta, sí, basta con que dos ángulos de un triángulo sean iguales, entonces ya van a ser, los tres van a ser iguales. Mira, vamos a hacerlo acá, que está en esto. Si yo tengo, por ejemplo, que este vale A, alfa, este mide alfa, este mide beta, y este mide beta también. Entonces, fíjate que el tercer ángulo ya es obligatorio, o sea, ya no tiene para dónde moverse, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, este ángulo, ¿cuánto va a valer? Pues 180 menos la suma de alfa y beta, ¿sí? Y este ángulo de acá también es lo mismo. Va a ser 180 menos la suma de alfa y beta, ¿vale? Por eso es que basta con que tengan dos ángulos iguales. Y eso obliga a que el tercero sea también igual. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, pues ya tenemos que tiene dos ángulos iguales, ¿sí? Entonces, por el criterio de congruencia, perdón, de semejanza, el criterio ángulo-ángulo de semejanza, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Y como dicen, quedando esto demostrado. Y listo, muchachos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues al principio se veía complicado el ejercicio, ¿no? Pero, digo, ustedes ven el dibujo y se ve complejo, pero si ponen atención, pues basta con que obtengan que dos ángulos son iguales. Ay, ¿qué estoy haciendo? Oh, perdón. No, a ver si... Creo que ya me adelanté, ¿verdad? Como veo que ya se está acabando el tiempo. A ver, entonces, ajá, son semejantes. Ajá. Ok. Ajá, entonces eso implica, ¿sí? Más bien aquí lo que tengo, como son semejantes, eso implica que el ángulo FED es igual al ángulo lo que comentabas, ¿verdad? No recuerdo quién lo dijo, que el ángulo GBO era igual que el ángulo OEI. No recuerdo quién lo mencionó. Yo, Isaías. Ajá, gracias, Isaías. Sí, justamente lo que decías, ¿no, Isaías? Entonces tenemos ese ángulo es igual, ¿sí? Ahora lo que nos falta, pues es otro ángulo. Puede ser el ángulo D o el ángulo F, para que podamos concluir la semejanza entre el triángulo ABC y el ángulo DEF, ¿sale? Entonces, ese que tenemos ahí lo vamos a guardar. Ajá. Y ahora vamos, y hacemos lo mismo con con otros dos triángulos. No sé, por ejemplo, podemos tomar el triángulo, decimos por otro lado. El triángulo, no sé, por ejemplo, HJC es semejante con el triángulo OFJ, ¿sí? Y de hecho, pues es de manera análoga, entonces también en lugar de decir, en lugar de escribir todo, decimos de manera análoga. O podemos decir análogamente,
porque vamos a usar exactamente los mismos argumentos, ¿sí? ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, pues que tienen un ángulo recto, que es este que está aquí, con este otro que está acá, ¿sí? Son ángulos rectos y tienen un ángulo en común. ¿Cuál es el ángulo en común? Pues este ángulo que tienen aquí, ¿sí? Porque son opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales. O si quieren, pues lo escriben todo, ¿no? Entonces dicen, pues esos triángulos son semejantes, ya que el ángulo JHC es igual al ángulo FOJ, que es igual a 90. Y el ángulo HJC es igual al ángulo OJF por ser opuestos por el vértice. Entonces dirían, eso implica, o de ahí, o por lo tanto, como quieran ustedes concluir, que el ángulo EFD es igual con el ángulo BCH. Sí, o bueno, en lugar de poner BCH, pueden poner BCA. Sí, ya refiriéndose al triángulo grande. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, por el criterio, ahora sí dicen por el criterio de semejanza, ángulo a ángulo, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Y listo. Sí, bueno, ¿esto por qué? Bueno, pues porque usaron justamente este ángulo con el otro ángulo que tenían acá. Sí, el ángulo FD, aquí está FD, perdón, FED, este ángulo que está aquí, que nos ponemos de rojo, que era igual con el ángulo GBO, que es este. Y después el ángulo EFD, que es este que tenemos aquí. Y ponemos 2 rayitas, o si quieren 3, que es igual con el ángulo BCA. Aquí está. Y ponemos también las 3 rayitas, ¿sí? Entonces, por el criterio de semejanza que acabamos de ver, que es ángulo a ángulo, pues entonces los triángulos ABC y DF son congruentes. Y listo. Bien, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, muchachos. No. Profe. Ok. Bueno, pues ya son las 6, muchachos. Entonces, pues no sé si ya los está esperando el otro profesor. Entonces, pues terminamos aquí la sesión. Como les comentaba, pues desafortunadamente el tiempo es muy